Amén. Vamos a seguir con nuestro estudio en el día de hoy. Estamos en el libro de Romanos 12, verso 3 al 8. Ahí estamos estudiando la palabra del Señor. Yo doy gracias a Dios, hermanos, porque desde niño fui a la iglesia. Nací en una... Decimos allá, no sé si aquí se usa lo mismo, pero allá los hermanos dicen, nació en cuna de oro. Siempre escuchaba a los hermanos decir, nació en cuna de oro. Entonces, yo desde pequeño fui a la iglesia y crecí dentro de la iglesia. Cometí mis errores dentro de la iglesia. Me porté como rebelde cuando era adolescente y joven. Y tuve problemas también con hermanos, con pastores, con compañeros de escuela. Y a veces me sentía frustrado porque no entendía el concepto de relacionamiento. Entonces pasé por las distintas etapas de adolescente joven y que al final todo aterriza para bien cuando escucho una vez más a los maestros, profesores, pastores que nos enseñaron principios que son importantes en cuanto al relacionamiento. Y de verdad que el relacionamiento bajo los principios de Dios nos abre puertas. Es normal que dentro de la niñez, adolescencia, juventud o en el proceso de madurez de un cristiano haga amigos, pero también personas que no son muy amigos o que nos empiezan a caer mal dentro de nuestra vida social, incluyendo la iglesia. Y eso, como dije en la clase pasada, eso es normal. Es normal que nosotros tengamos diferencias entre hermanos, pero no es bueno normalizar aquello que consideramos en un principio normal. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña a nosotros la palabra de Dios frente al relacionamiento? Romanos 12, ya sabemos, primero el relacionamiento con Dios, el relacionamiento con uno mismo, el relacionamiento con el prójimo y el relacionamiento con los enemigos. Nosotros estamos en el relacionamiento con uno mismo. Nosotros tenemos que tener una coherencia, debemos tener una coherencia de quiénes somos delante de Dios. Y en resumen de lo que vimos la semana pasada, de dos cosas debemos cuidarnos como hijos de Dios. Primero, debemos cuidarnos del complejo de superioridad. Debemos cuidarnos del complejo de superioridad, porque todo lo que tenemos, todo lo bueno que tenemos, todo lo bueno que somos proviene de Dios, porque toda buena dádiva procede de Dios. Es normal que de pronto por bromas digamos yo soy así, pero es un diálogo más en los jóvenes, ¿no? Los muchachos dicen, yo soy así y me estoy formando así y me enorgullezco de mi forma de responder, de mi forma de pensar, de ordenar mis ideas y pensamientos, etc. Es normal dentro del proceso de adolescencia, juventud, porque se están aprendiendo a desarrollar por sí solos. Entonces esa independencia es gustosa. ¿A quién no le gustó su independencia cuando fue adolescente? Cuando fue joven, a todos, ¿verdad? Cuando empezamos a disfrutar de las primeras libertades que nos daban los papás, pues ya nos creíamos dueños del mundo. Pero a la hora de salir de casa, pues ya cambia la cosa, porque hay que... uno tiene que empezar a vivir la vida y trabajar para comprarse todo lo que uno necesita para subsistir. Entonces también ahí en ese proceso de transición el orgullo va descendiendo y volvemos a aquellos que nacimos en la iglesia a los principios bíblicos. Dos cosas son las que debemos considerar y cuidarnos: del complejo de superioridad y el complejo de inferioridad. Inferioridad, porque hay gente que también sobre su estima, su autoestima, se tira hacia los suelos, para decirlo en palabras coloquiales. Y sí, hay hermanos que yo conocía, muchas personas que tenían una muy baja autoestima de sí mismo. Pero a veces también esa autoestima no es
en todas las áreas de la vida porque se anida en ciertas áreas de la vida, en ciertas partes de la vida. Entonces, la semana pasada estuvimos estudiando que debemos cuidarnos de esos dos complejos, complejos de superioridad y complejos de inferioridad. ¿Dónde está el equilibrio? El Señor Jesús entregó sus principios en el Sermón del Monte. El equilibrio está en las palabras del Señor Jesús cuando dijo: sean pobres en espíritu, carentes de orgullo. Es decir, hagan un raciocinio coherente, ¿no? Entonces, constantemente vamos a tener que volver a las palabras del Señor Jesús para precisamente encontrar lo que Pablo está explicando y desglosando en principios o palabras tan sencillas como las que dijo el Señor Jesús en su etapa aquí en la tierra. El equilibrio perfecto entonces está en considerar constantemente lo que significa ser pobre en espíritu, carente de orgullo, equilibrio en mi forma de razonar. Pero ahora comenzamos la segunda parte del relacionamiento con uno mismo, ¿no? Eso nos toca hoy. Entonces voy a comenzar con la siguiente pregunta, que lo dejé como un antecedente en la reunión pasada. ¿Cómo sabemos que Dios ama a su iglesia? Sabemos que Dios nos ama porque dio su vida por nosotros. Pero ¿cómo sabemos que Dios ama a su iglesia? La iglesia soy yo, cada uno de nosotros somos la iglesia. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios, cómo se evidencia que Dios ama a su iglesia? Pablo dijo, ¿no?, que esto es gracias a los dones. Dios da de sus riquezas. Fíjense que los dones son los tesoros que Dios manifiesta en la iglesia, lo otorga a la iglesia, lo entrega a la iglesia como herramienta para edificación de la misma iglesia. Entonces, Dios entrega dones solamente a los que se van a dedicar al ministerio en la iglesia. Y la respuesta es no, porque los ministerios o los dones que vamos a ver aquí de hoy y la próxima clase no se relacionan exclusivamente con tener un puesto en la iglesia, sino con el objetivo general de los dones, que es edificar a la misma iglesia. Ningún miembro de la iglesia invisible de Cristo está exento de dones, porque Dios da a toda su iglesia estos dones, talentos, habilidades o recursos. Dios es el que da esos recursos. Nada es nuestro, nada es mío, todo proviene de Dios. Y eso es una constante en los pastores, en los diálogos de los pastores, discursos, clases, predicaciones de los pastores, porque el hombre en su naturaleza tiende a enorgullecerse de alguna habilidad propia que tiene. Entonces, cuando Dios nos da alguna habilidad a nosotros, siempre toda la honra, toda la gloria le pertenecen exclusivamente a Dios. Es por esto, hermanos, que en este momento es necesario que como iglesia nosotros fundamentemos el siguiente punto: la correcta comprensión de los dones. La correcta comprensión de los dones. Correcta comprensión de los dones. Que también en otros círculos o otras expresiones bíblicas se les denominan o pertenecen a las riquezas de su gloria. Un ejemplo práctico: nosotros amamos porque Dios es amor. Si Dios no hubiera compartido su amor, ya sea en la gracia común o en la gracia especial, este mundo no tendría amor. ¿Qué sería el mundo sin amor?
Y el amor, pues del amor se derivan muchas otras habilidades como el respeto, la nobleza, ¿no? El cuidarnos, cuidar a la familia, el amor por la familia, el amor por lo que hacemos, el amor por los talentos, el amor por la profesión, el amor por el hobby, el amor por ver bien a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, ¿no? Entonces, de ahí se desprende todas las otras habilidades y dones, porque la Biblia dice de que, pues, el amor es más grande que otra virtud. Entonces, nosotros cuando vemos u observamos la correcta comprensión de los dones, tenemos que adjuntarlo a lo que la Biblia habla y dice acerca de las riquezas de su gloria. ¿Qué sería el mundo sin amor? ¿Qué sería el mundo sin afecto? ¿Qué sería el mundo sin respeto? ¿Qué sería el mundo sin ética? Pues sería absolutamente nada. Tanto en la gracia común como en la gracia especial están estos dones constantemente. Si usted ama a su familia, si su familia no siendo cristiano los ama, eso también proviene de Dios, porque todo don perfecto proviene exclusivamente de Dios. Entonces todas esas riquezas están repartidas en dos esferas: área, gracia común y gracia especial. Ahora, los dones fueron dados para edificación de la iglesia. Toda la iglesia tiene la habilidad o recursos en un área o en otra. ¿Qué debo hacer con esos dones? El Señor ya ha dado parábolas referente a esos, ¿no? Si Dios nos da 10 dones, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicarlo. Entonces, en este momento tenemos que analizar, en algún momento nosotros sentimos el llamado a los dones que vamos a pronunciar. ¿Lo hemos multiplicado? Es la pregunta, ¿no? ¿Lo hemos multiplicado? Yo me equivoco, entonces tengo que estar constantemente preparándome, porque este fue el talento, la habilidad que el Señor a mí me dio. Entonces, nosotros hemos recibido dones para ejecutarlo en la vida, vamos a llamarle así. Dios nos ha dado dones para ejecutarlo en la gracia común y también dentro de la gracia especial. Si nosotros aplicamos estos principios en estas esferas, pues las puertas se nos van a abrir, porque estamos trabajando bajo la cobertura de los principios bíblicos. ¿Por qué, hermanos, le decimos dones espirituales? ¿Alguien ha escuchado algo de esto? ¿Por qué se le dice dones espirituales? ¿No? Porque, fíjense, antes de llegar a Cristo, teníamos las mismas habilidades, algunos, los mismos recursos, los mismos dones. Pero ¿cuál sería la diferencia entre los dones espirituales y los dones que venimos arrastrando por herencia? Ya he entregado un poco de estos principios en clases anteriores, en exposiciones anteriores. ¿Cuál sería la diferencia? La palabra, hermanos, clave para esto es lo que ya hemos venido trabajando en ese sentido. La palabra clave es redención. Usted nació sin Cristo probablemente, conoció a Cristo después. Usted no dejó de ser humano, sino que pasó a ser un ser humano redimido. ¿Cierto? ¿Sí? Y usted, de parte de Dios, recibió en la gracia común habilidades, dones, talentos, recursos. Pero ¿qué pasó? Una vez que recibió a Cristo, esos dones se redimieron. No solo se redimió usted, no solo se redimió su alma, también se redimió toda su habilidad. Y si Él nos preparó desde antes de la fundación del mundo y permitió que nos gustase un estilo de vida, una profesión,
un oficio, eso pasa a ser redimido y ahora todo lo que yo soy debe ser centrado en la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es a grandes rasgos. No podemos estar edificando el cuerpo de Cristo mientras, por ejemplo, Will está trabajando en su carro, ¿no? Pero si alguien se sube con una necesidad, él va a aprovechar su talento, su don, su habilidad, su virtud de predicar el Evangelio. ¿No lo hacemos así siempre que tenemos la oportunidad? Pues así es. Entonces, todo lo que traemos desde la vida antes de Cristo fue redimido, incluyendo nuestras habilidades, aunque después de recibir a Cristo se potencian algunas o nacen otras habilidades, porque quizá antes nadie enseñaba, nadie exhortaba, nadie servía, nadie trabajaba en el ministerio de misericordia o no lo tenía pensado hacer, pero después de venir a Cristo, pues sintió el anhelo de servir en esas áreas y Dios hizo surgir un don nuevo. ¿Se entiende? ¿Sí vamos bien? Porque esto es lo que vamos a encontrar constantemente en la Biblia. Veamos a quién nos está enseñando todos estos principios. Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? ¿A qué se dedicaba su vida anterior? Él era fariseo de fariseos, ¿no? Por su celo teológico empezó a perseguir a los cristianos por su interpretación. Él había estudiado en la mejor universidad judaica de la época, que se llamaba, ¿cómo se llamaba su maestro, el maestro de Pablo? Gamaliel. Él estuvo en la mejor universidad. ¿Qué hizo el Señor cuando redimió a Pablo? Toda su teología también fue redimida y pasó a ser de un acusador del cristianismo a un apologeta del cristianismo. Su don fue redimido. ¿Cuánto se tarda el Señor en redimir nuestros dones, talentos, habilidades? A veces es instantáneo y en otras veces el Señor ve que somos tercos y nos permite pasar experiencias, dolores, y se aplica lo que hemos aprendido de, a veces, ¿cómo decimos? El látigo de justicia o, ya se me olvidó, cuerdas de amor. A veces el Señor ocupa cuerdas de amor y a veces látigos de justicia. Porque esto vamos a ver constantemente en nosotros, hermanos. Miren, y voy a insistir en esto porque estoy estudiando el tema y me sale también a cada momento este principio con los maestros. Miren, cada vez que se entra a la tierra prometida y está la tierra en reposo, nos dormimos. Cuando las cosas están bien, el matrimonio está bien, la economía está bien, ya no hayamos qué hacer en la iglesia, entonces ya se vuelve una rutina porque no hay látigo de justicia. ¿No? Entonces, como estamos bien, la economía está bien, el matrimonio está bien, ya no estamos llamando al pastor por la economía, por el matrimonio, por esto, ni por los hijos, ni por esto, ni por aquello. Entonces estamos bien, ¿qué hacemos? Ya nos da pereza la iglesia, nos da pereza el multiplicar nuestro talento, ponerlo en práctica, poner en actividad nuestro talento, y lo que hacemos con el talento, los dones, es esconderlo como lo hizo el personaje de la parábola. Entonces, hermanos, poco a poco el Señor va dando habilidades a nosotros, y cuando ya nos entrega los talentos, ya no puede ni debe venir una fuerza superior para decirnos, multiplica tu talento. ¿Qué hizo la parábola? ¿Qué sucedió, perdón, en la parábola de los talentos? ¿Quién tenía que multiplicar los dones? ¿Dios o el mayordomo? El mayordomo. Entonces, eso es, hermanos, lo que nos vamos encontrando en los principios de Pablo. Entonces, gracias a esas habilidades, dones, recursos o talento, algunos de nosotros venimos ofreciendo a la iglesia esa edificación. Entonces, vamos a leer Romanos 12,
Y vamos a tomar desde el verso 4 hasta el 8. ¿Ya lo tienen? Recuerden que pueden pararse a servirse más tecito, porque yo sé que vienen cansados, agotados y haciendo un esfuerzo extraordinario en las horas. Así que vamos a leer del 4 al 8. Dice así: porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros, de manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe, y si es de servicio, en servir. El que enseña, úselo en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que comparte con liberalidad, y el que preside con diligencia, y el que hace misericordia con alegría. ¿Cómo está sonando aquí? Hoy no es domingo, dice. Con alegría. 4 principios, hermanos, vamos a encontrar en estos pasajes. Primero, la unidad. ¿Puedo borrar aquí? 4 principios de los dones espirituales vamos a encontrar aquí. Will, ¿me ayudas a reforzar esto con los chicos también, porfa, con los jóvenes? Porque esto es importante para ellos, y los que no pudieron venir, pues por favor me ayudas a reforzarlo, porque tienen un propósito ministerial para ellos. Entonces, 4 principios. Primero que nada, la unidad. Verso 4 habla de esto, 4 y 5, porque Pablo dice que somos solo un cuerpo. ¿Se imaginan usted, hermanos, que la mano comienza a crecer más que el brazo, o el pie más que la mano? Seríamos amorfos. Pero Dios en su creación permite que todo nuestro cuerpo crezca armónicamente. Por lo cual la mano, el pie, el ojo, la oreja no se apresura en crecer antes. Todo el cuerpo crece en forma uniforme. Ningún cuerpo vive independiente y se desarrolla en forma diferente. ¿Qué significa esto para ustedes? ¿Qué les hace reflexionar esto? ¿Qué pasa si yo veo a un hermano que está creciendo más lento que yo? ¿Sería normal de un hijo de Dios que ha entendido y comprendido bien los principios de los dones dejarlo no crecer? ¿Dejarlo ahí? ¿Qué pasaría si el brazo comienza a crecer y la mano no se desarrolla y se pone más pequeña? Si fueran y pensaran, los órganos del cuerpo dirían, el brazo espiritual diría: no permitiré que mi hermana mano se quede pequeña. Voy a enviarle la información necesaria para que crezca junto conmigo. ¿Sí o no? Ahora, el brazo no espiritual diría, pues, que se vea así fea nomás, se lo merece, ¿no? Entonces, cuando llegamos a una iglesia local, si usted está en esta iglesia o con los años se va a otra iglesia y ya es un hermano miembro en plena comunión, maduro en la fe, y ve a alguien que no está desarrollándose, el deber, si tengo que edificar el cuerpo de Cristo, es que todos crezcamos en forma unánime. Ese es el principio de los versos 4 y 5. Unánime, unidad. 2, diversidad. Este es 1. 2, diversidad. Y eso lo vamos a encontrar en el verso también 4 hasta el
6a, parte A. Diversidad. Fíjense, hermanos, que cuando hablamos diversidad tenemos que hablar de una palabra muy sencilla para comprender este principio. Diseño. ¿Quién nos diseñó así como somos? Dios. Dios nos diseñó de esta manera, así como somos. Fue Dios quien diseñó a mi hermano más delgadito como al hermano o al pastor más gordito. Fue Dios el que diseñó al hermano más alto como al pastor otra vez más bajito. Fue Dios el que diseñó a un hermano con un cabello hermoso y otra vez al pastor sin cabello. Esto significa que mi primer trabajo como iglesia bajo estos principios es trabajar en mi temperamento y espíritu para aceptar a mi hermano tal cual es. Tal cual es. Así que en este concepto Dios nos creó con diversidad y no con uniformidad. En este concepto. Miren, no encuentro otra más linda ilustración porque mientras estudiaba, a veces que yo estoy estudiando, dejo el libro ahí porque estoy leyendo distintos comentarios, escuchando distintos pastores, y me paro y me voy a la sala y empiezo a cantar, a veces a orar, tomo la guitarra, me inspira una palabra de la que estudié, hago alguna letra y en eso pues ya me devuelvo y sigo escribiendo. Pero cuando estaba viendo esta parte, bueno, me paré, me senté y empecé a reflexionar y a orar. ¿Y sabe dónde me fui? En mis recuerdos, cuando yo vivía en el sur de Chile, en la ciudad de Valdivia, siempre hablaban de un cerro así como el San Juan, pero más lejos, como a 1 hora, y no es tan empinado en caminar, sino que uno iba ascendiendo por paisajes muy bonitos y decían que era preciosa la vista de por allá. Y esa región o ese lugar se llama la región de los ríos porque contiene muchos ríos. Y sí, Perlita conoció, es un río grande, hermoso, de aguas verdes, azules, algo así. Y verdes azuladas, bueno, pues las mujeres tienen una definición más exacta de colores, ¿no? No sé, pero algo así yo lo vi. Y empezamos a excursionar, fuimos de excursión con unos amigos y llegamos al cerro, pero allá por fin llegamos. Primero pasamos por unas cascadas de agua dulce que se podían beber. Hermanos, llenamos la botella porque llevábamos mucha sed, era 1 hora y pico de subida, así, quebradas, rocas, muy lindo. Y cuando llegamos arriba, yo conocía el río porque estaba muy cerca, estudiaba a 2 cuadras del río y era un enorme río, grande río, que llegan embarcaciones muy grandes. Pero desde la altura, hermanos, ese río se hacía pequeñito y se veían como 4 a 6 brazos de ríos del mismo tamaño que se juntaban y se separaban. Y dije, qué paisaje más hermoso. Pero fíjense, a esto voy. Ese paisaje que nunca voy a olvidar, por lo lindo que era, como otros que Dios me ha permitido conocer, no habían solo pinos, no habían solo araucarias, sino que había una diversidad de árboles, vegetación, flora, fauna, agua, celestes, nubes, y todo ese conjunto, pues uno llega a la conclusión de una sola palabra: qué hermosura. No eran solo los pinos, porque tenemos muchos pinos allá. No eran solo las araucarias, que es otro tipo de árbol autóctono de allá. No eran solo vegetación, no eran solo árboles, también habían arbustos, también había pasto, también había floras, distintas floras. Y todo ese conjunto de paisaje, uno llegaba a la conclusión de decir, esto es hermoso. Cuando alguien de afuera llega a una iglesia local, gracias a los dones que Dios le repartió a cada uno de ustedes, debe decir, qué hermosa iglesia, qué hermoso grupo de adolescentes, qué hermoso grupo de jóvenes, qué hermoso grupo de hermanos,
Qué hermoso grupo de matrimonios, cómo el esposo trata a la esposa, cómo el esposo se esfuerza en su sacerdocio. Hermanos, todos en esa diversidad hacemos aquella hermosura. ¿Sí o no? Porque nos aceptamos tal cual somos. Por lo tanto, adverso a la diversidad, vamos a tener que caer al final en el tema de obviar, tener cuidado con la murmuración contra mi hermano. Porque la murmuración es el incendio que destruye esa hermosura, ese paisaje hermoso de una iglesia. No somos una iglesia tan grande y gracias a Dios, Dios nos ha librado. Hace poco, la semana 4 o 5 días, un pastor me hablábamos y me decía, hermano, ¿tienes el problema del pecado digital? Y dice, ¿cuál es ese? Los grupitos de WhatsApp que hacen los hermanos para hablar del hermano, del pastor, de este otro. No, que yo sepa, aquí no hemos tenido ese problema. Ay, hermano, estoy luchando con eso porque es una raíz, me dice, gracias a Dios. Es que somos una iglesia pequeña y nos queremos mucho. Dichosos ustedes, dijo, porque yo estoy tratando de apagar esos focos de incendio. ¿Cómo? Es lo mismo, ¿no? ¿Cómo comenzó el incendio en Los Ángeles? ¿Empezó grande? ¿Cómo empezó? Pequeño. Así es la murmuración. Entonces, cuando yo me tiento a murmurar, estoy incluyendo, ¿verdad? Cuando yo me tiento a murmurar, tengo que frenar eso porque se enciende el hermoso paisaje que Dios quiere que seamos. ¿Sí o no? 3, verso 5, es la mutualidad. Somos mutuos. Me voy a apurar, Mutualidad, verso 5. Pablo dice que somos un solo cuerpo en Cristo. Significa que la iglesia que ha madurado o va en proceso avanzado de madurez de su evangelio entiende que no competimos los unos con los otros. ¿Usted ha estado alguna vez en un grupo donde haya competencia absurda? Incluso en la iglesia, ¿no? ¿Ha pasado? En alguna experiencia de nuestra vida en la iglesia. Los mismos músicos, como yo fui músico, a veces teníamos 3 bandas y competíamos entre unos con otros y nos sentíamos mejores. Y queríamos ver caer al que era nuestro adversario. Una caída casi literal, ¿no? Entonces, no competimos los unos con nosotros, sino nos servimos unos a otros. No nos atacamos unos a otros, nos protegemos unos a otros. Estábamos viendo unas imágenes con Perlita y veíamos unos castillos. Ustedes saben cómo funcionaban los castillos de antes, ¿no? Más o menos, los reinos ya conformados. ¿Puedo borrar esto? No, acá. ¿No? Un reino tenía un castillo, vamos a ponerlo así nomás, tenía un castillo, un reino, un castillito. Pero el castillo, hermano, tenía una muralla grande, ¿verdad? Grande. Y aquí habían casas de los aristócratas. No vivía todo el pueblo, porque ¿dónde vivía el pueblo? Afuera vivía el pueblo. Cuando alguien era llamado a la corte, pues instantáneamente recibía una casita, un cuarto, un lugar dentro del reino. Entonces el reino era una cobertura. El reino era una cobertura, ¿no? La iglesia, hermanos, en esta mutualidad debe ser un solo cuerpo. Ahora, si quieren saber algún antecedente más, entonces cuando era atacado el reino, todo el pueblo se escondía dentro de las murallas del reino, ¿no? Eso ya lo han visto en películas épicas, se imagino, ¿no?
Entonces, todos escapaban acá. La iglesia local, mi iglesia, la iglesia cristiana reformada, debe ser un refugio, debe ser un reino que proteja al hermano, porque nosotros no tenemos el principio de atacarnos unos a otros, sino de protegernos unos a otros. Cuando ataquen a un hermano nuestro, debiéramos nosotros, como los perritos, levantar las plumas, ¿no? Y protegerlo, ¿no? O el pelaje, ¿no? Cuando el perrito quiere atacar o se siente atacado, levanta los pelos del lomo, como símbolo de no ataques a mi amo, no ataques a mi pertenencia. Entonces, la doctrina de los dones, hermanos, nos va a agregar un propósito más por el cual venimos a la iglesia en el concepto de la mutualidad. Venimos a procurar estar atentos para servir a mi hermano. Para servir a mi hermano. Y es nato de la iglesia ver que aún el hermano que es diverso a mí tenga una necesidad o que esté mirando y buscando el azúcar en la mesa y decirle: hermano, yo te lo llevo, yo sé que me caes mal, pero te lo dejo aquí porque te amo. Porque aquí es donde estamos practicando cómo vamos a hacer en el reino de los cielos, hermano. Entonces yo debo estar atento para procurar servir. ¿A qué vengo a la iglesia entonces bajo los principios de los dones? A servir. Eso es multiplicar los dones. No multiplicar los dones, entonces no servimos. Nos escapamos de la iglesia. Nos escapamos del servicio. Nos escapamos del relacionamiento con uno mismo. Por eso es que nosotros, hermanos, procuramos defender, no atacar. ¿Cuál era el principio de la disciplina en Mateo 18? Cuando un hermano cae en pecado, el objetivo era restaurarlo en amor. Restaurarlo en amor. Es muy fácil, hermanos, o aplicar la ley o la disciplina o el protocolo que tenemos de orden aquí adentro. Es muy fácil aplicarlo cuando toda nuestra familia se porta bien, pero cuando nuestro hijo se porta mal, el hijo de otro hermano se porta mal, es fácil criticarlo, decirlo: si fuera mi hijo yo le daría unos. Pero cuando mi propio hijo se comporta mal, hay que tener tolerancia, hermano. ¿No? La disciplina dentro de la iglesia en Mateo 18 era para restaurar al hermano que pecó en amor. Corregirlo en amor. Mi iglesia me protege, me cuida en amor. Eso es multiplicar los dones que el Señor me está dando. Y eso es lo que nosotros tenemos que observar. Ahora, contrario a restaurar en amor, cuando vemos un error de alguien, es murmurar. Y ahora sí vamos a ir a un texto muy conocido en Santiago capítulo 3, verso 4 al 10. Porque esto es lo que Santiago nos dice referente a la murmuración. Me quiero apurar porque el tiempo siempre me atrapa. Santiago capítulo 3. ...4 al 10... ¿Ya lo tiene? Dice así: consideren también los barcos, aunque son tan grandes y son llevados por impetuosos vientos, son dirigidos con un timón, ¿qué? Muy pequeño a donde quiera, según el antojo del que los conduce. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Miren,
miren cómo un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande. Lo estamos viendo en Los Ángeles. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y es la que contamina el cuerpo entero. Prende fuego al curso de nuestra vida y es inflamada por el infierno. Pues fieras y aves, reptiles y criaturas marinas de toda clase pueden ser domadas y han sido domadas por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar su lengua porque es un mal incontrolable, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido creados a la semejanza de Dios. De la misma boca salen bendición y maldición. No puede ser, hermanos míos, que estas cosas sean así. ¿A quién le está hablando el autor? ¿A inconversos o a cristianos? A cristianos. Está hablando a la iglesia local. No me gusta el hermano, no me gusta la hermana, no me gusta el joven, no me gusta el adolescente, no me gusta esto. Cuide su lengua, dice Santiago. Evite esta murmuración. En ocasiones sí es necesario corregir a un hermano porque no vive conforme a los preceptos de Dios y le hace daño a la iglesia. Es necesaria la corrección. Es cierto que hay cosas que deben ser direccionadas por nosotros, que debemos direccionar a nuestros hijos. Pasamos por etapas con ellos y procesos normales de la vida que nos desvían o desvían a mi hermano de la centralidad del Evangelio. Es cierto que puedo tener una opinión negativa cuando veo a alguien que no se conduce en una conducta según el Evangelio. Pero ante ello, nuestro deber es proporcionar las herramientas, puentes para restaurarlos, pero no enterrarlos más. Alguien una vez me dijo, cuando llegué a una empresa, le llevé un problema a un jefe, le dije, oiga jefe, está sucediendo esto, no está funcionando esto, pero yo iba más en un tono de crítica, mala crítica. Entonces me dice lo siguiente: si me vas a traer un problema, también tráeme la solución. Mutualidad. Y cuarto, utilidad. Y con esa ya principio vamos terminando. Utilidad. Y esto es más corto. Pablo nos da como ejemplo una lista de dones. Aquí no abarca todos los dones, pero incluye a todos los dones que se pronuncian en general en la palabra de Dios. No está hablando de jerarquía en esta parte. Miren, en Primera de Corintios, vamos a dejar aquí pendiente. En Primera de Corintios los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo. En Efesios 4 los dones espirituales son dados por el Hijo. Y aquí en Romanos los dones son dados por el Padre. Es decir, un solo Dios a favor de la edificación del cuerpo de Cristo. No voy a desglosar mucho esto, pero lo voy a dejar ahí pendiente. Así que vamos a ver que nuestros dones son útiles. Lo vemos en el Padre, lo vemos en el Hijo y lo vemos en el Espíritu Santo. Los tres en armonía, trabajando para entregar los dones, las herramientas que necesitamos para tener éxito, tanto en la iglesia local como en nuestra vida cotidiana. Y ahora, fuera de los principios de los dones, comienzan, cosas que no vamos a alcanzar a ver hoy, comienzan las características de los dones. Solamente les voy a decir que los dones, Pablo los divide en dos categorías. El habla y el servicio. En dos categorías divide Pablo los dones. En el habla tenemos profecía, enseñanza y exhortación. En el habla tenemos profecía, enseñanza, exhortación.
Y en el servicio tenemos en el servir, contribuir, presidir es liderazgo y mostrar misericordia. Se los escribo. Dones de habla, profecía. Enseñanza y exhortación. No me ayuda mucho a veces la tiza, o ¿cómo se llama esto? ¿Cómo le dicen aquí? No sé. Y en el dones de servicio, pues servicio o ministerio, lo mismo. Servicio, servir, servicio. Luego viene, voy a correr por acá, contribuir. Liderazgo y misericordia. Liderazgo y misericordia. Bueno. Es claro que Pablo no está hablando de cargos aquí. Entonces voy a empezar a concluir. Quiero que me ayuden en los dones del habla, la profecía. ¿Necesita tener un cargo en la iglesia? No. La enseñanza. ¿Tiene que pasar por un cargo en la iglesia para poder enseñar? No. Ninguno de estos dones, hermanos, necesita un cargo en la iglesia y lo vamos a ver por qué. Terminemos con el don de profecía. ¿Ya apuntaron eso? Don de profecía. Y ya si quiere la próxima semana nos detenemos aquí si alguien tiene alguna duda. Don de profecía. William Barclay, no sé cómo se pronuncia, dice que el Nuevo Testamento o en el Nuevo Testamento la profecía extrañamente se refiere a predicciones del futuro. Extrañamente en el Antiguo, pero en el Nuevo Testamento se refiere a predicciones del futuro. En general o mayormente se refiere a la proclamación de la palabra de Dios. Solo un ejemplo, si lo quieren apuntar para no irnos hasta allá. Primera de Corintios 14, verso 3 y el 31. Verso 3 y el 31 es un ejemplo que quería dar, pero no voy a alcanzar. En la Biblia, hermanos, está muy claro que la evidencia del Nuevo Testamento, la profecía, se vincula con la predicación de la palabra de Dios. A ver, ¿cuál es la diferencia de la profecía del Antiguo Testamento? ¿Alguien lo sabe? ¿Con la diferencia del Nuevo Testamento? ¿O alguien tiene alguna noción? ¿Alguien ha tenido alguna clase de esto? ¿Cuál es la diferencia de la profecía en el Antiguo y el Nuevo Testamento? Es la siguiente. En el Antiguo Testamento, o la profecía del Antiguo Testamento se conoce como oficio de profeta. Y en el Nuevo Testamento hace un énfasis al don de profecía. En el Antiguo Testamento era oficio. En el Nuevo Testamento es don. La mayoría de los autores bíblicos del Nuevo Testamento hacen referencia al don de profecía, no al oficio. ¿Cuándo y por qué se ha cerrado entonces las profecías? Hoy ya no tenemos profecías predictivas. ¿Por qué? Cumplieron su propósito. Porque ahora toda la escritura es suficiente o es útil. ¿Cuál es el sinónimo de útil? Suficiente.
Entonces ya no tenemos oficio de profecía porque el canon está cerrado. Si no estuviera cerrado el canon, entonces Dios tendría que decir, el Señor dice, como decían los profetas del Antiguo Testamento, cuando era oficio. Ya está todo cerrado. Esa es la importancia también del concepto sola escritura. Todo lo que necesitamos para vivir en esta tierra está exclusivamente en la palabra de Dios. No necesitamos sueños, no necesitamos profecías predictivas. Así que toda profecía, cuando yo abro la palabra de Dios, ¿qué estoy haciendo? La estoy leyendo. Cuando yo leo la palabra de Dios, estoy hablando de la profeta mayor. Si esto todavía no fuera canonizado, si no tuviéramos Apocalipsis, entonces tendríamos a personas diciendo, así dice el Señor, pero ya el Señor dijo todo. El oficio de profeta cesó. Ya no hay más oficio de profeta, porque para que exista ese oficio tendría que estar abierto el canon. Así que la palabra de Dios es suficiente, contiene todo lo que necesitamos para nuestra vida hoy. ¿Qué sucede con el mundo carismático o el mundo que todavía cree y espera una profecía? Hermanos, es porque no conoce su Biblia. Cuando no conozco la Biblia, no conozco sus principios. Fíjense que cualquier profecía que usted pueda escuchar por ahí de esas predictivas, todas ya están basadas en la palabra de Dios, que ya está escrito, que ya está dicho. No necesitamos que esto sea prediccional. Ya no, porque ya dijo el Señor cómo van a ser los hechos. Entonces, a veces vemos repetición de eso nada más, o romanticismo, o a veces exclamaciones que entran hasta en éxtasis para decir ciertas cosas predictivas que ya están en la Biblia. Dios no continúa revelando nuevas cosas, toda la palabra útil ya fue dicho. Paréntesis, ahora, paréntesis para dejar claro algo. ¿Hay hermanos cristianos que sí creen en profecías? No los vamos a tratar de herejes, siguen siendo nuestros hermanos con una interpretación diferente. Porque dentro de nuestra propia familia probablemente tengamos cristianos que vienen de un mundo carismático, de un mundo pentecostal, y ellos aprendieron a confesar, o sus doctrinas dejan abierto las profecías predictivas. Hermanos, respetemos eso, ¿no? Sigan siendo nuestros hermanos. Siguen siendo parte de la familia de Cristo. Pero si usted está en esta iglesia y adopta la doctrina reformada, pues esto es lo que la Biblia nos enseña desde nuestra interpretación. En síntesis, hermanos, yo hago una pregunta en este momento. ¿Necesitamos de los dones? Y la respuesta es sí. ¿Ha recibido usted un don? La respuesta es sí. ¿Ha multiplicado sus dones? La respuesta la tiene usted. Si Dios redimió mis dones para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿a cuántos yo he edificado? Cuando me hicieron esta pregunta, cuando yo era joven y estábamos en el grupo de jóvenes, había un pastor que tenía mucho carisma, era muy especial, entonces teníamos la confianza de opinar con él. Entonces él hizo la misma pregunta y dijo, ¿cuántos de ustedes han multiplicado sus dones?
Y nosotros con un amigo ahí nos levantamos y dijimos, no, pues así como vamos, lo único que hemos multiplicado es la murmuración, ¿no? Pero una iglesia que es como un reino que levanta murallas para proteger a sus hermanos es porque pone en acción sus dones. La iglesia no es un lugar de competencia entre quién es mejor, quién piensa mejor, quién es más inteligente. La iglesia es el lugar donde yo voy a practicar mis dones para que mi hermano crezca y tengamos el mismo espíritu de Juan el Bautista, que cuando apareció el Señor dijo: es necesario que yo mengüe para que otros crezcan. Usted está aquí, hermano, hermana, porque alguien menguó. ¿Sí o no? Alguien cedió. Usted está aquí porque alguien le sirvió. Alguien le mostró el amor de Cristo cuando usted llegó a la iglesia. Fue abrazado o abrazada por alguien que quería multiplicar sus dones. Usted está aquí y tiene ese espíritu de crecer, ese anhelo de crecer, porque alguien los abrazó, alguien los amó, alguien los aceptó como ustedes eran, como yo era. Yo estoy aquí porque cuando fui rebelde, cuando fui adolescente, y me paré para increpar a mi papá que se había recién convertido. Qué vergüenza, hermanos. Yo me paré detrás de la iglesia de unos 70 hermanos y mi papá me decía: vente, canta con nosotros. Nos falta solamente tú para que cantes. Tú tocas muy bien la guitarra. Ven, yo toco el acordeón y cantemos ese canto, por favor, hijo. Yo le dije, yo me paré delante de la iglesia, hermanos, y dije: tú me vas a... Y yo lo digo con vergüenza, hermanos. ¿Tú quieres que yo pase adelante si te convertiste hace 2 meses y crees que voy a olvidar todos los años que tú hiciste de daño? Yo pues sentí en ese momento mucho coraje, pero al salir de la iglesia, esa iglesia pentecostal, los hermanos me abrazaron, me acariciaron, me amaron. Yo pensé que iba a recibir todo lo contrario. Si eso pasara aquí, ¿cómo actuaríamos nosotros frente a un hijo nuestro que actúe de esa manera? Pero una iglesia que quiere poner en práctica sus dones, hermanos, es cobijo para los demás, es paciente con los demás, perdona a los demás, ama a los demás. Amén. Amén. Vamos a orar.